estamos hablando de las declaraciones de Otón Solís, que fueron violentísimas, ¿no? Porque calificó de ladrones, pero así, con esos términos, ladrones, a quienes hacían propaganda en beneficio propio para distinguirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues se armó una bronquita tremenda en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Ahí está el problema del uso de las palabras, porque, sí. Porque al decir ladrones echó a perder un poco el argumento, porque lo que él decía era que en el Código de Ética del PAC, eso estaba prohibido para los funcionarios eventuales de un gobierno del PAC. Pero claro, la palabra ladrón... viene del perro. No, porque ladra. No, es un dron femenino, un dron femenino. No, ahí lo echó a perder un poco porque desvió la atención hacia esa palabra y no hacia el argumento general. Que dicho sea de paso, a mí me pareció que tenían que ponerle cuidado porque también lo dijo uno de los radioperiódicos, que en el presupuesto del 2016 la partida de publicidad del gobierno disminuye más del 30% con respecto a este año. O sea, que en el momento que Otón Solís dice que en ese capítulo el gobierno no está haciendo ningún esfuerzo, podría estar fallando porque hizo esa rebaja, digamos. Yo no estoy de acuerdo con que se haga tanta publicidad de las obras de gobierno, pero en algunos casos vale la pena que se dé la información. Sí, información, yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que a veces sí, cuando se ponen los asuntos aspergian de canela la cosa, como decía aspergiados de canela. La mejor propaganda que puede hacer el gobierno es en una obra pública, para ponerlo de esa forma, es poner carteles donde se está construyendo la obra diciendo esto es una obra del MOP, eso ponía es una obra del ICE, es una obra de tal, como hacen las empresas privadas cuando construyen edificios, sí, claro, que a donde se lucen ahí sus ingenieros y su equipo profesional y todo, porque es la única manera de ver quién hace la obra, sin mucha bulla, discretamente. Al mismo tiempo, si esa obra falla, entonces ahí están los responsables, los ingenieros, los arquitectos, los fiscales, los investigadores, el colegio de ingenieros que tiene que estar fiscalizando. No sé si ustedes recuerdan en la administración. Pero eso no se hace. En Panamá se hacía así. En obras públicas aquí en Costa Rica no se hace eso. En la administración Orlich ponía, cuando estaba avanzando una carretera, MOP trabaja para usted. Sí, está bien, así es, sí, claro, está bien. En Panamá hay una fórmula que era que ponían cuando se estaban construyendo las obras, así se gastan sus impuestos, ciudadanos, así se gastan sus impuestos. Y una vez, y esto ocurrió es de verdad, había un político un poco corrupto, probablemente era, un poco no porque en se Panamá sabía. Un poco, nada más. Era un político de la provincia al que se le atribuía la virtud de ser corrupto, que empezó a construir una casa bastante ostentosa. Y claro, en la construcción ya habían hecho tapias. Y una de las tapias daba a un lugar poco, por así decirlo, concurrido. Sin embargo, la gente pasaba por ahí. Hubo unos manudos que se robaron uno de esos rótulos panameños y se lo trajeron para Costa Rica y lo colocaron en la tapia, en la tapia de esa construcción del político. Pero aquí, a la par de la obra pública, cuando es obra pública, que además se hace con concurso del sector privado, deberían ponerse también las empresas privadas que están trabajando en el bacheo de calles, en esto, en lo otro, y como se dividen los tramos, porque si esta es una carretera de 10 kilómetros, entonces tantos kilómetros por una empresa, tantos para otra, ponerle de aquí a aquí tal empresa, de aquí a aquí tal otra, de aquí a aquí tal otra, para ver cómo construyen, con qué calidad, y a ver si el negocio está en arreglar el bacheo después, y no en hacer obras que perduren, porque empresas de esas, que a veces trabajan en Costa Rica y lo hacen en el extranjero hacen obras que duran 10, 15, 20 años, y aquí es para estarlas arreglando cada 10 meses, de acuerdo a las propias licitaciones, porque hay licitaciones que permiten arreglo de obras nuevas al año. ¿Cómo es eso? Pero hay empresas que están haciendo obras en Colombia extraordinarias, en Panamá lo del canal, y aquí
Y en Nicaragua, aeropuertos y todo. Sí, no, es increíble. O sea, afuera, ¿cómo era? Hay un dicho, candil en tu casa y ¿cómo era? Sí. Oscuridad en la casa, candil en la sí. calle. Sí, No, oscuridad pero hay en la empresas que casa. trabajan Era bien, hay cuando empresas que no trabajan había bien. cuando Costa Rica no No estaba tenía electrificada, electricidad. eso funcionaba muy bien. Hay empresas que trabajan bien. Yo he tenido la experiencia estos días en mi casa, ahí frente a mi casa. Sí, ya lo escribiste. Lo escribí, Sí, un artículo sí. resaltando una empresa que se llama Grupo Orosi. Y a mí me llamó la atención porque yo vivo ahí desde hace 30 y pico de años, pero desde el año 98 a esa calle le han dado un mantenimiento muy permanente, muy frecuente, nunca se encuentran cosas así desagradables. Ahora, en estos días pasados, de pronto un día aparecen ahí como 12 furgonetas, todas lindísimas, casi nuevas, color azul, etcétera, y empezaron a levantar el asfalto de un carril, todo casi 3 kilómetros y pico, ¿verdad? Le echaron ¿cómo se llama? No el cemento, Sí, el nuevo asfalto. el nuevo asfalto, ¿verdad? Después La hicieron carpeta. la otra parte con el otro carril, quitaron la carpeta asfáltica, la vieja, y pusieron la nueva, trabajando 24 horas. Todo el día, decías toda que en la la noche, noche. hasta la noche. Que Pero la noche decías me vos sorprendía. que el sonido era hasta adormecido. Arrullador, sí, claro. Sonido arrullador. Sí, porque Me dio tenían- muchas sí, sí, gracias. Y lo hicieron perfecto. Incluso los trabajadores muy bien uniformados todos. Yo hablé con algunos, alguna vez le sugería a uno de ellos que por qué no echaban parte de ese asfalto viejo un poquitillo más para allá, porque entre el nuevo asfalto y la acera dejan un pedacillo como de metro de zacate a veces. Sí, ¿verdad? sí. Y ¿por qué no tapan eso de una vez? El muchacho muy decente dijo que eso no era la orden de él, que no podía hacer eso, ¿verdad? Pero en todo caso, era una cosa que a mí me sorprendió en eficacia, en eficiencia, en el trato de los trabajadores educados, ellos, yo hablé con varios. En fin, una cosa que me sorprendió verdaderamente. Y cumplieron, y ahí está la carretera con toda la pata. Y no es nada raro que un día esto la pinten, porque ya la habían pintado. Ahora, como volvieron a recarpetear, tienen que volver a pintar. Sí, la ruta 32 la pintaron hasta los huecos, muy bien. Yo quería resaltar eso, porque eso es importante a veces decirlo. Cuesta Óyeme, mucho reconocer un buen obra trabajo en que ha carreteras. durado. Ese es el caso, perdón, es el caso de Alajuela. Ese trabajo que hicieron de entrada al mall en carretera fue impresionante. Sí. Y lo hicieron en breve tiempo. Puede ser que no le hayan hecho la carretera de entrada de emergencia al hospital, pero ya lo van a resolver. Sí, Pero lo que hicieron ahí de entrada al mall, espectacular en términos de pocos meses. O de Sí, semanas más bien. Pero fíjate que yo no sé cuál empresa es. Esa de aquí, de Paso Ancho. Qué barbaridad. Esa lleva meses. No, meses, tiene años. Sí, sí. Esta, Casi de- 2 años y medio. ¿Y la de Guanacaste? Y no ves ahí mucho maquinaria ni nada. Es decir, yo no sé qué pasa. Sí está muy bien, lo único que está muy bien hecho es el paso, ¿verdad? No, que lo porque- regulan muy que bien. realmente no ha sido muy molesto. Sí, no, sí, no, claro. está muy bien eso. Eso es cierto. Y pero sigue el hueco ahí. Igual que la carretera que va de Liberia a Cañas, es una cosa que ha durado una Sí, eternidad. una eternidad, exactamente. Van a hacer una Y supercarretera, pero alguien de una eternidad. decía, ¿y por qué de Liberia a Cañas? Si de Punta Arenas a Cañas hay problemas serios. Yo me quedé pensando, ¿cómo de veras tienen razón? Como el cuento de la Ruta 32. No, probablemente ahí sea por el vínculo para irse a La Fortuna y toda El esa cuento parte de China, al volcán Arenal. de la Ruta el vínculo 32, turístico. Sí, sí. se refiere a la antigua Saopín, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De determinado punto Limón. hacia Limón, de Siquirres, creo que es. Pero si el problema más serio de esa carretera es de la República a pasar por la montaña a bajar, ese es. Eso no lo han arreglado. Que hablaron que hagan un buen de los túnel. túneles falsos, de 20.000 cosas, pero no hacen nada. El ICE puede hacer el túnel, pero no quieren que el ICE lo haga. Sí, ¿Ah? qué cosa más absurda, ¿no? Qué raro. Dice, ahí tenemos a los topos, como les llaman a los trabajadores que hacen túneles, que son expertos, que hacen túneles de 16 Sí, kilómetros increíble lo que hacen. gigantescos, ¿verdad? Casi de 10 metros de alto. ¿Verdad? Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué no hacen un túnel ahí, cruzan ya y resuelven el problema de la carretera? Una tienda madrileña
es la que maneja y controla todo lo que es el traslado de un número de teléfono de un servicio a otro en Costa Rica. Como una tienda más. Sí, sí, es el Corte Inglés. Corte Inglés. Ah, el Corte. Bueno, entonces Sí. eso no le parece raro a nadie, ¿verdad? Sí, qué absurdo, ¿verdad? El Corte Inglés, y yo el Corte Inglés lo que fue iba Tienda, ropa. a comprar un traje y a comprar un libro, ¿verdad? Claro. Bueno, el punto está en que... Y a tomar café. A tomar En café, Madrid, claro. en Madrid No, a tomar claro. café. Sí. Cuando podía comer churros, ¿verdad? Que ya no. Un cafecito de esos Resulta madrileños. que aquí eso del ICE... Un chocolate. En cambio el ICE no puede diversificarse en beneficio del país, como sería eso, ¿verdad? Entonces, es raro, ¿verdad? Pero además es el potencial de capacidad de trabajo Claro. y tecnológico que tiene el ICE, porque tiene las máquinas para hacer el túnel. Pueden hacer el Y túnel. el expertise, Pueden ¿verdad? Que hacer es el túnel de Zapote a importantísimo. Curriabat si quieren. Lo han ofrecido. Sí. ¿Y quién se opone a eso? Porque si se opone el sector privado, de que entren en alianza y lo hagan en alianza, pero tampoco el sector privado toma la iniciativa de proponer una salida de hacerlo ellos. Sí. Y entonces obstaculizan y atrasan todo el proceso de resolver el problema de infraestructura que tenemos. Qué serio, ¿no? ¿Ah? Para mí es uno de los problemas más serios del país. De la economía Y nacional. eso que estás comentando me hace que me ría yo más a carcajadas de la propuesta liberacionista, ahora de liberacionista a muerte, de convocar a una constituyente. ¿Cuándo están convocando liberación? ¿No has visto en las redes? ¿No? Un grupo encabezado por el hermano de Otón. De Alex. No. Alex. Perdón, pero me equivoqué. Sí, sí. Alex, sí. Sí. Pero es con toda la fanfarria y dice, bueno, mira, la clase de constitución reaccionaria que saldría de una constituyente actual sería una jáquima. Es lo más peligroso que... Pero bueno, ellos... Ahí le salió, a propósito de conservadurismo, ¿eh? Ahí le salió en estos días, ayer, sí, más o menos, un ataque serio a la candidatura de Macri. ¿De quién? Macri en Argentina, de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? En que dicen Pero que... me parece que va perdiendo en las encuestas. ¿Sí? ¿Quién? Macri, no, hombre. Va como El 8 opositor. puntos arriba. Sí. El opositor, claro. Sí, el opositor. Sí, el otro es Scioli. Scioli. Sí, es que yo los... Pero le sacan eso y esas madres de la Plaza de Mayo tienen una fuerza de tipo moral tremendo, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Me llamó la atención hoy que le entrevistaron a varias y todas diciendo que si Macri ganara toda la investigación de los culpables en esto, eso se paralizaría y todo, no sé por qué, pero sí dando argumentos muy sólidos, ¿no? Sí. Porque es muy conservador, porque... Bueno, conservador. Pues. El problema es Sí, pues, el que va muy abajo es Scioli, Sí. casi 12 puntos, ¿verdad? En Venezuela, ¿verdad? Casi 25 puntos, dijeron ayer, de diferencia. Qué bestialidad, ¿verdad? Pero es que es lo que hemos dicho aquí. Es decir, el problema de Venezuela no es la diferencia, el problema es la institucionalidad. Sí, Porque claro. al final, mira, aunque todo indica que se van a llevar una paliada el gobierno, ¿verdad? Desde el punto de vista de la elección de diputados, institucionalmente todo está hecho para que el gobierno gane en este momento, porque han alterado No, todo. el proceso electoral de todas formas, tienen militarizada 2.000 kilómetros de frontera con Colombia, que son 5 estados, donde, digamos, los grupos opositores eran fuertes y los tienen militarizados y los tienen limitados en su accionar electoral. En fin, les han cambiado las reglas electorales del juego, hicieron circunscripciones electorales donde con menos votos se puede sacar más diputados para el gobierno, ¿verdad? En fin, hay una gran cantidad de recursos legales que han establecido con los cuales van a hacer eso. Y la ausencia, aunque eso no tenga mucha importancia, de observadores internacionales, Sí. pareciera la que oposición dice que van a llevar. No, pues sí, seguramente que sí. claro. Pero digo, oficiales o no, Sí, no sí, tiene sí, mucha importancia claro, porque claro. no controlan los procesos y son atendidos. Y aquí No, ahí la que maneja hemos todo comentado aquí un es día que Tibisay Fernando comentó Lucero. hasta
un almuerzo que hicieron ahí con unos... Sí, con había unos caballos en una finca. Exactamente, mientras estaba el proceso electoral, en fin. Sí, sí, sí. Al final eso no controla mucho, porque el problema es el problema de mecanismo electoral. De si han habido las formalidades, las igualdades de participación, el hecho de que estén presos los principales dirigentes opositores le limitan mucho a la oposición una participación igualitaria. No, y están usando fondos del Estado para su campaña, y en cambio la oposición no tiene chance de nada. Sí, sí. Solo las cadenas que puede hacer el presidente de la República, sin tiempo. Puede usar todo el tiempo que quiera, 3, 4 horas como hacía Chávez, todos los días y a cualquier hora, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Y puede hacer varias en el mismo día, así que no hay... Sí, ahí no hay miseria para hacer propaganda a favor Sí, del sí, sí, gobierno. claro. un comentario. La verdad es que a mí a veces yo empezaba a tomarme con un grano de sal todos los comentarios políticos de todas partes, porque uno se encuentra cada fraude en lo que dice la gente que se parece solo a verlo, pero ese es muy divertido. Dice que no leí los detalles, pero que en algún momento Maduro demostró que no sabía quién era Henry Ford. Bueno, yo no le daría tanta importancia a eso, que no sepa quién es Henry Ford. Y me pregunta quién es. Nunca se ha montado en un carro. No, ese es el punto, que él sí. él sí era chofer. Sí, claro. Por eso, nunca se ha montado en un carro. Pero no podía decir eso, ¿verdad? Cuando yo estaba... Que un profesor de filosofía no sepa quién es Henry Ford, uno puede decirle está mal porque eso tiene una importancia ideológica, pero bueno, de todas maneras, ¿de cuántos genios no se ha enterado uno que existen? Siempre descubro que hay uno que yo no conocía. Sobre todo los que hay en Alajuela, que son muchos, yo solo conozco a varios. Eso... La política, por todos lados que uno la mira, salvo en países muy curiosos como el nuestro, Noruega o Islandia, por todos lados. En Estados Unidos existe una práctica que se llama, creo que le llaman gerrymandering, que consiste en agenciárselas para redefinir los distritos electorales de manera que favorezcan a un partido. Y en el sur hay estados donde los republicanos tienen eso como un vicio ancestral, ¿verdad? Sí, lo hicieron en la Florida con las elecciones aquellas, hicieron unas modificaciones pero entonces, y ganaron por 2 votos. Y finalmente... Y movilizando negros a otro estado, los pasaron del padrón electoral. En Italia estaba viendo el otro día que había uno de los datos de cuánto cuesta un diputado, un miembro del parlamento en distintas regiones, y hay un desequilibrio enorme, ¿verdad? En Bélgica también, ¿verdad? En un lugar que son 36.000 votos, en el otro 84.000. Oíme, a propósito de Henry Ford, es una figura cuestionada de manera muy interesante, toda la parte de la Guerra Mundial, ¿verdad? Es decir, su relación con el nacionalsocialismo fue muy fuerte, ¿verdad? Pero es muy y bueno, es que Alemania tenía una industria automovilística muy fuerte, ahí son los Volkswagen, sí, claro. el carro del pueblo, Volkswagen. No, pero que parece ser cierto que mostraba simpatías. Sí, claro. Lo que es injusto es ver cómo, por ejemplo, por una visita que le hizo a Hitler a Knut Hamsun, le hicieron la vida a palitos los noruegos, fueron infames con él después de la guerra. En cambio, pero es que acordate del libro de Henry Ford, el judío internacional. Sí, bueno. Es durísimo. Bueno, por eso. Y Hitler lo mencionaba. Debieron haber jugado en Nuremberg. Sí. El problema fue que Hitler perdió la guerra. Sí, claro. Ese fue todo el problema. Sí, claro. Porque si la hubiera ganado, Henry Ford sería hoy Te había hecho el negocio. Tendría muchos monumentos, además de sus propios méritos como industrial, en la industria automotriz, ¿verdad? Que de paso, cuando él desarrolla su empresa y los mecanismos de trabajo que impulsa y los mecanismos de producción moderniza, ciertamente, claro. Pero también creó, y obviamente en respuesta a demandas del movimiento obrero de aquella época,
una situación salarial nueva en Estados Unidos de mejores pagos, mejores jornadas, etcétera, que reforma, revoluciona, digamos, las relaciones laborales en ese momento en Estados Unidos. Como lo hizo aquí don Julio Sánchez en la década del 20, Sí, en sí, las sí, fincas. sí. Hay malos buenos, eso como diría Guido Granados. ¿Cómo es? Hay malos buenos, Sí, dice. sí, los buenos somos Aunque él más. piensa que son los buenos son más, pero se ha calmado con esa campaña. Yo no sé si oyó el programa nuestro. Bueno, dice que aterricemos. ¿A dónde? ¿Sobre los buenos o sobre los malos?